Hermanitos, ¿cómo están? La paz del Señor sea, como siempre les digo, sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus hogares. Hoy vamos a tratar de hablar acerca de los pensamientos. Usted sabía que los pensamientos son muy importantes y que nuestros pensamientos generan muchas cosas, positivas, negativas, ¿no? Así que vamos a comenzar diciendo que detrás de cada pensamiento, detrás de cada cosa hubo un pensamiento, ¿sí? Detrás de cada belleza de la naturaleza hubo un pensamiento. Detrás del agua y de la luz hubo un pensamiento. Detrás de los mares, detrás de las plantas, hubo un pensamiento. Antes de que Dios dijera sea la luz, pensó en la luz. Y cuando Él habló, siguiendo ese pensamiento, lo que vino es exactamente lo que vemos como la belleza de la luz. Re interesante, ¿no? Detrás del ser humano, hombre, mujer, detrás del misterio que es el matrimonio, los hijos, hubo un pensamiento. Dios dijo, hagámoslos a nuestra imagen y semejanza y gobiernen sobre la tierra, y fue exactamente como lo había pensado, y dijo el Señor, me agrada lo que hice. Tremendo, ¿no? Todo sigue un pensamiento. Detrás de un edificio, detrás de una obra de arte, de un vestido, de un traje, hubo alguien que pensó. De un cohete que lleva instrumental para estudiar el clima o el suelo de un planeta, qué sé yo, Marte, por ejemplo, hubo muchísimos pensamientos. ¿Sí? Hay pensamientos detrás de cada infidelidad, detrás de un crimen, hay pensamiento detrás de la depresión, hay pensamiento detrás de la inseguridad, del temor, porque la inseguridad y el temor, hermanos, no existirían si no tomamos o abrigáramos primero un pensamiento que nos engaña a pensar que no vamos a poder, que eso acabará con nosotros, que es imposible, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, muchos de los que tuvieron COVID y que por la gracia de Dios salieron adelante, detrás de la presencia de esa enfermedad terrible, ¿no? La batalla más grande que algunos tuvieron fue que en el momento que supieron que el COVID-19 estaba presente en sus cuerpos, el primer pensamiento fue, me puedo llegar a morir, claro, y batallaron de frente contra el espíritu de muerte. Nuestros pensamientos son muy poderosos, hermanos, hermanas. Se gesta allí cosas terribles o cosas hermosas. ¿Por qué? Porque determinarán a dónde llegamos en la vida. Fíjense qué importante, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros manejamos nuestros pensamientos, avanzamos en la vida o nos quedamos pegados en el lodo, ¿sí? Saúl fue el primer rey, la primera persona que viene como respuesta a la petición de tener un rey. Y lo tiene. Y la Biblia habla de él como el hombre más esbelto, el más hermoso, el más alto. O sea, en lo físico era lo más. Pero en sus emociones, delante de sí mismo, era el hombre más pequeño que existía. Aguarden un segundo que pongo la luz. Ahí está. Esa inseguridad que tenía Saúl, esa inseguridad
para verse a sí mismo, ¿sí? Para interpretar las capacidades, lo derribó. Fíjense qué importancia el pensamiento, ¿no? Ni bien recibió la primer misión, dice la Biblia, que Dios le dio, que fue ir a atacar, a vencer a los enemigos de Dios, ya en esa primera misión estuvo acabado, pues desobedeció al Señor en 2 ocasiones abiertamente, y cuando el profeta le había dicho, le dijo así: espera a que yo venga a tu encuentro para que podamos ofrecer juntos sacrificios a Dios, y entonces podremos hacer nuestro trabajo. Saúl no pudo esperar. ¿Por qué? Porque le tuvo más temor a la gente de que a lo que Dios le había ordenado. Le tuvo más temor a la gente que a Dios, y no cumplió lo que le había ordenado. Y cuando enfrentó al profeta, le dijo: es que me preocupé porque mis soldados se iban y tuve miedo. ¿Miedo de qué?, le dijo Samuel. De perder a la gente, de no complacer a la gente. Y en esta primer misión se vino al piso, y el profeta le dice: ¿cuál es la razón? Primera Samuel capítulo 15, verso 16. Entonces Samuel, dice la palabra, le dijo a Saúl: basta, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, dice Saúl. Verso 17. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió a una misión. Le está diciendo: ¿qué es lo que te pone en tambalearte durante un reto o delante del Señor? ¿Qué es? ¿Que la gente se vaya? ¿Que la gente no te apoye? Pero tú no eres el jefe de las tribus de Israel. ¿Qué temes? ¿Qué temes si Dios te ungió y te dio una misión? Tu capacidad no viene que la gente guste de ti. Tu capacidad viene de que Dios te dijo: tú eres el rey de Israel. Estoy contigo, te ungí. Dale, yo voy contigo. Eso determina tu capacidad. Tu capacidad no la determina lo que la gente diga. Tu capacidad no la determina lo que la gente vote por vos o por mí. Tu capacidad viene del que dice: tú eres hijo del Dios viviente. Tú haz lo que yo digo y yo estaré contigo. Pero él no creyó. ¿Por qué? Porque su inseguridad era tan grande, dice otra traducción, que Saúl se veía de menos a sí mismo. Fíjense. Y saben, esa inseguridad vino de un pensamiento. Y ese pensamiento que Saúl decidió, mejor dicho, abrigar, tomarlo por tantos años y de tantas formas, terminó siendo un bloqueo al llamado de Dios en su vida. ¿Qué me cuentan? Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿sí?, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Él habla de esa lucha espiritual que los cristianos tenemos y que batallamos, pero la lucha de luchas no es con demonios allí afuera. La lucha es con nuestros propios pensamientos, que dejamos minar, llenar nuestra mente, que después pasan al corazón y nos roban los sueños, que nos limitan para creerle a Dios y que se pueden convertir aquí dentro en nuestro corazón en fortalezas que domina el enemigo en el corazón de una persona. ¿Por qué? Aunque digas: te ungí y te llamé como rey, algo por dentro de ti
dice que no eres capaz. ¿Y qué haces con ese pensamiento? Anulas lo que Dios dice. Esto es una fortaleza espiritual en tu corazón. Entonces vos podés decir, vamos a orar, vamos a ir a la montaña y bajaremos las potestades que están contra esta ciudad. Pero realmente no nos tomamos el tiempo de subir a las montañas de nuestra mente, ¿sí? Donde el enemigo sembró y sembró minas de mentiras y las hemos dejado ahí intactas y en cualquier momento explotan. Ese es el punto, hermano mío, hermana mía. Cómo vos te ves a ti mismo determina cómo te hables a ti misma, y esos pensamientos y palabras te van a impulsar en la vida o te van a amarrar, te van a dejar en el lodo. Hermano, hermana, tus pensamientos son poderosísimos. ¿Cómo se sabe dónde están tus pensamientos? Cuando vos hablas, ¿sí? Cuando vos hablas, se sabe de qué llenaste tu corazón. Tus palabras te identifican. Cuando tienes una persona chismosa delante tuyo, sabes con qué llenó su vasija, con qué llenó su corazón. Cuando tienes una persona negativa, sabes con qué llenó su vasija, con qué llenó su corazón. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, si tus palabras son importantes, más o tan importantes son tus pensamientos. Porque tus palabras delatan qué es lo que has cultivado. ¿Cómo hablar contigo mismo? Pero lo que gobierna tu vida son los pensamientos. Por eso Samuel le dijo a Saúl, allí en 1 Samuel 15:28, hoy mismo, le dijo, el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. Esto explica el corazón de Dios detrás de las palabras, hermanos. Le dijo, hay otro más digno que tú. ¿Por qué? No porque David tuviera más capacidad que Saúl, porque fue desechado, ¿no? Saúl fue desechado. Es que David tenía más disposición de su corazón. No es que fuera más inteligente, más sabio, no. Tenía una disposición diferente, un corazón que le permitía que Dios lo moldee, que lo adapte. Cuando Dios le hablaba, cosa que Saúl no tenía. No era cuestión de capacidades, sino de disposición de su corazón. Dios no busca a la persona mejor que hay en el mundo, no. Siempre habrá alguien mejor que vos y mejor que yo, obviamente. Jamás nos comparemos. No es cuestión de capacidades, hermanos. Saúl no fue desechado por falta de capacidades, sino por falta de creer lo que Dios había puesto en él, lo que Dios le había confiado. Y todo comienza con un pensamiento. Se miraba a sí mismo como muy poca cosa. Cada uno de nosotros tiene una misión de parte de Dios. Tu cultura, tu formación, lo que has vivido, tus estudios, todo tiene un propósito. Tiene una misión que nos confió el Señor donde quiera que estemos. Pero depende que lo creamos, que lo aceptemos, que digamos, Señor, tal vez no seamos dignos, pero sí, si vos nos llamás, seremos dignos. Amén. Si tú nos ordenas, estaremos ungidos. Seremos buenos padres, seremos buenos profesionales, porque tú estás con nosotros y nos has confiado algo. De lo contrario, no estaríamos vivos.
Pero si estamos vivos es porque Dios tiene una misión con cada uno de nosotros. El punto es, ¿vas a aceptar eso y a creerlo o te vas a limitar y te vas a quedar allí en el pantano? Muchos de nosotros estamos apagando los sueños de Dios y los estamos cambiando por pensamientos. Y muchos nos estamos impulsando, ¿sí? Porque hemos creído en Dios. La capacidad de realizar esa misión, tanto para Saúl como para David, dependía de que ellos creyeran en la capacidad que les daba la orden de Dios. Uno de ellos pudo verla, David. El otro no la vio, Saúl. Y fue desechado. Entonces Dios levanta a David. Y levanta a David a quien sus papás lo habían olvidado. Y era el último de la lista. Invitados, ¿se acuerdan?, a la cena. Estando el profeta para ungir su próximo rey. Y él no estaba allí. Lo mandan a buscar, es el último en el que se piensa, ¿sí? Pero es el primero que Dios dice, ese es el ungido. Ese es el que voy a usar. David viene y tiene un reto del tamaño de un gigante y dice que todos los guerreros de Israel, acobardados, estaban allí. Y David llega y escucha los insultos del gigantón y le dice, espera que ya voy a pelear contigo. Los hermanos de David le decían, vos siempre tan creído, tan metido, ¿qué vas a hacer con ese gigante? Andá con las tortillas que trajiste y el queso que te dieron en casa y llévalo, lo que te sobró, llévalo a casa. Vos solamente servís para cuidar ovejas de tu padre. Y David le dice, ¿querés que te cuente mi historia de fe? Porque el rey le había dicho, el rey le decía a David, vos no sabés que ese hombre al que vas a enfrentar está criado en la guerra, que fue a la escuela militar, que sabe muy bien cómo y cuándo pelear. Y David le dijo lo que dijimos recién, ¿no? ¿Querés que te cuente mi historia de fe? Defiendo las ovejas de mi padre, dice, con el poder del Espíritu Santo. Porque yo, dice David, yo tengo el Espíritu Santo. Yo conozco lo que Dios hace con las personas cuando se entregan a Él. Mataba a palos a las bestias y le dijo a Samuel, en 1 Samuel 17, verso 37, el Señor que me libró de las garras del león, de las garras de los osos, también me librará del poder de ese filisteo gigantón. Anda pues, le dijo Saúl, y que el Señor te acompañe, como diciéndole que Dios te guarde. Y fíjense lo que pasa, bueno, ustedes ya saben, ¿no? En la batalla. Su confesión fue la suma de sus pensamientos de fe. 1 Samuel 17:45, David le contestó al gigantón, tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada, ni de lanza, ni de jabalina. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes, los filisteos, los gigantones, en nuestras manos, le dijo David. Y eso exactamente fue lo que ocurrió. ¡Wow! ¡Wow, hermanos! ¡Qué tremendo! Hermano, hermana, como vos hablás, determinará dónde llegarás en tu vida. Pero lo que vos hablás tiene una fuerza más poderosa detrás, que es lo que vos pensás.
Es como que vos hablas contigo en ese espejo, es lo que vos te decís a vos mismo. Ese diálogo que tenés contigo mismo todos los días va a dispararte hacia los propósitos de Dios o te aniquilará en el camino. Muy sencillo. En esto yo no puedo ayudarte, más que animarte. ¿A qué? A cambiar tu manera de pensar, a bloquear tu mente de cosas que no se ven, a pararte firme delante de esos pensamientos que te infunden miedo, a acabar de esta forma de verte de menos, cuando deberías de pararte firme y decir: Dios, soy todo lo que dices que soy, ¿sí? Puedo hacer todo lo que dices que puedo hacer. Tengo todo lo que Dios dice que tengo. Alguien tiene que levantarse en el espíritu de David para reclamar las cosas que Dios dice de nosotros. Alguien tiene que salvarse de esas mentiras y de esas palabras que una y otra vez se dijeron sobre tu vida. Los que somos llamados a la grandeza de Dios, a sobresalir, a marcar una diferencia, a ser diferentes, a romper terrenos, a romper topes que nos habíamos puesto como personas, familias y culturas. Todo esto depende de cómo nosotros pensemos, hermanos. ¿A cuántos el enemigo les dice: vos no podés, ni lo intentes, sos un chichipío? ¿A cuántos el enemigo le dice: vos le estás matando las misiones y los sueños que Dios tiene? Solo por un pensamiento. Hermano, hermana, acaba con eso, termina con eso. Acaba con esos Goliat en el nombre de Yeshua. Anímate y ármate con las palabras de Dios que tenemos en la palabra, en la Biblia. Este libro habla de un Dios con unas promesas y unos pensamientos inigualables. Desde que el mundo fue creado, no se ha escuchado de un Dios, ni se ha oído, ni se ha visto un Dios que sea como vos, Señor, que haces a favor de los que creen en ti maravillas. Es una belleza lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla, cómo nos nutre con su palabra, cómo nos impulsa a que tengamos esperanza y salgamos adelante. El tema es que lo creamos, ¿sí? Necesitamos vigilar nuestros pensamientos, hermanos, hermanas. Saúl no pudo, no vio sus ángulos ciegos, no permitió cuando Dios venía a afirmarlo, al que Dios lo sacara de esa desconfianza y de esa inseguridad que él tenía. Todos tenemos puntos ciegos, algún lugarcito por allí, ¿no? Flojo. Lugares donde no podemos ver las capacidades que Dios nos ha dado. Y si no nos dejamos ayudar por el Señor, por nuestro Dios poderoso, perderemos la batalla. Es muy fácil. El reto más grande que yo tengo es comunicar la palabra. Tengo la responsabilidad y sé que Dios me ha ungido para esto. Y me tengo que dejar ayudar, primero por Dios y después por los hermanos más cercanos. Ahí viene Samuel a decirle a Saúl: ¿qué es lo que tienes en la cabeza, Saúl? ¿Aserrín o pan rallado? Dios te escogió por algo. Eres un buen hijo, andabas cuidando las mulas de tu papá. Por eso Dios te llamó, porque eras obediente. Dios te puso como rey. ¿Qué te falta? Yo te ungí, te dieron el llamado a la misión. Tienes el privilegio de guiar al pueblo escogido, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Y estás
de bobo, como un bobo, creyéndote poca cosa. Vos tenés que tener personas que te alienten, que te animen para quitar, para reprender esos ángulos ciegos de críticas hacia tu persona. El diablo te pone eso, hermano, hermana. Vos tenés que ser el primero en celebrar tus logros. Seamos como Bernabé, donde él entraba, levantaba el ánimo a todos, sanaba, creía. Hermano, decidí aplaudir tus propias victorias. Tenemos que aprender a animarnos a nosotros mismos, como Samuel le decía a Saúl. Pero vos no estás viendo lo que tenés, cómo Dios te usa. ¿No ves los privilegios que Dios te dio? Tu familia, tus hijos. Y cuando vengan esas personas, aceptémosles el piropo, ¿sí? También necesitamos quien nos ubique, porque hay veces que los humos se nos suben a la cocuza, a la cabeza, ¿no es cierto? Y bueno, nos suben a la terraza y el orgullo aparece. Y es como el mal aliento el orgullo, hermanos. Todos lo notan menos uno. Miren, en el momento más delicado de la vida de Saúl, Dios le envía a David. David mata al gigante y Saúl ve la gracia de Dios en su vida y lo pone como el general de su ejército, y donde quiera que Saúl lo mandaba, David iba, obedecía, tenía la victoria en las batallas. Y la gente cantaba, Saúl mató a 1000 y David a 10.000. Y eso equivocó, porque Dios le había traído a su equipo un hombre que lo iba a ayudar, que lo iba a hacer más fuerte. Pero Saúl no entendió que el que entraba a ayudarle, iba a hacer de su equipo un equipo vencedor. Y lo que vio Saúl fue nada más lo que le dictó su pensamiento. Vio competencia en David. Y entonces, ¿qué pasó por acá? Hay que matarlo. Hay que matarlo. Quiso matar a David. Los celos y las envidias entraron acá y ahogaron el propósito de Dios. Vaya si es importante los pensamientos. Hermanos, cuando Dios trae un miembro a un equipo, es para hacer un equipo de vencedores, como nuestros equipos que van por los barrios, más fuertes, para que tengan más conquistas en el reino. Para eso Dios pone piezas nuevas. Dios sabe, Dios sabe. Saúl no leyó eso. No leyó eso, no. Sus inseguridades le dijeron, uy, no, ese es competencia. Lo tengo que matar. Y se perdió el propósito de Dios. Aprendamos a ser alentadores de los demás, porque cuando uno sabe valorarse a sí mismo, uno aprende a valorar a los demás. Si hacemos eso, matamos la envidia, matamos los celos. Cuando vos levantás a los demás, vos caminás en grandeza también. Dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12, verso 6, porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ven en mí o oyen de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne y un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. David necesitó un amigo que lo confrontó cuando él falló. ¿Se acuerdan? Natán. Todos necesitamos a alguien que nos calibre, que nos balancee. Si sos líder, necesitas a alguien que te calibre, y si vos no tenés un corazón listo y humilde para recibir corrección, no estás listo para servir.
Estoy aquí para hablarte con la palabra del Señor, hermano mío, hermana mía. Y en algunas ocasiones es fuerte la palabra, pero el dolor del consejo de alguien que te ama es para sanarte de un dolor peor en el futuro. Rompe esos pensamientos de crítica a sí mismo. Sacúdete de esos pensamientos que están minando la fe y te apagan los llamados de Dios. Aprende a abrazar los pensamientos de Dios. Revoluciona tu manera de pensar y acepta lo que Dios dice de vos. Vos eres todo lo que Dios dice que eres. Vos podés hacer todo lo que Dios dice que puedes hacer. Y vos tienes en Él todo lo que Él dice que tienes. Porque todo lo podemos en Yeshua, que nos fortalece. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Hermanitos, que esta semana seas acompañado y guardado por nuestro Señor. Que la paz de Él sobreabunde sobre vuestro hogar y sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre las familias. Gracias y shalom, hermanitos.